amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Amigos, amigas de Santa Mónica Radio, ya estamos nuevamente con ustedes aquí en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Bien, y como cada lunes, el Padre Severiano de Cáceres, Anaya, nos trae esta recopilación histórica de Tacabamba. Estamos avanzando ya, hemos pasado por las diferentes etapas, periodos, referencias de esta recopilación histórica, pues desde el paisaje arqueológico, los recursos naturales con que tiene, el significado de Tacabamba, y seguimos recorriendo este lugar imaginariamente con la investigación, con estos documentos que tiene en mano el Padre Severiano. ¿Cómo está, Padre? Bienvenido al programa. Buenos días, amigos de Radio Santa Mónica. Jaime, buenos días. Y aquí estamos en el siglo XVIII y ahora con una visita muy importante, de capital importancia, porque nada más y nada menos es que el obispo de Trujillo, Jaime Baltasar Martínez de Compañón, en 1783, siglo XVIII, visita Tacabamba. No solamente visita, sino que en la parroquia de Tacabamba, en los libros de bautismo, se conserva todo lo que hace allí en Tacabamba, las confirmaciones, el nombre de las confirmaciones, de los padrinos, en fin, las normas que deja de hacer escuela, de hacer otras cosas, se conservan ahí. Entonces es una visita muy importante porque tiene un rigor científico en su visita pues fundamental, y conocemos pues varias cosas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la visita del obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón en octubre de 1783, marca un hito en la gobernanza local, es decir, en cómo se gobierna Tacabamba. Tras realizar confirmaciones masivas, cantidad, más de 1000 confirmaciones, documentadas exhaustivamente en los libros de bautismo de Tacabamba, el obispo emite una orden imperativa, es decir, le da un mandato ¿a quién? Al que es párroco. Entonces, ella nos da otro dato. ¿Quién es el párroco de Tacabamba en 1783? Fray Blas Contreras. Fray Blas Contreras, que es, como es el párroco de Chota, franciscano. También sigue siendo franciscano, ¿no? Para que traslade los libros de registro a la matriz de Chota. Tacabamba es un anexo. Le dice que los libros, para que sean revisados, para que sean firmados, para que los examinen a ver si van correctamente, deben llevarlos a Chota. Es, como dijéramos, el obispado de Tacabamba, la parroquia central, la parroquia madre de Tacabamba. Esta medida buscaba una centralización administrativa para asegurar la mejor dirección y gobierno del anexo de Tacabamba, eliminando las opacidades en la gestión de las autoridades locales. Tenemos un itinerario de visita pastoral del obispo Martínez de Compañón. Ese libro está, y sabemos que él salió de Trujillo nada más y nada menos que el 20 de junio de 1782. Sale de junio, ya el 4 de julio lo ubicamos en Asunción, Cajamarca. Para llegar a Tacabamba, para ir a Tacabamba, entró por Tangasca, Tomoche, fíjate cómo fue, bordeando. No iba por la carretera que tenemos ahora nosotros, no. Y no, entró por Tangasca, Tomoche, Cachén, fíjate dónde sube, por esa parte de allá. De Tomoche va a Miracosta, Checopón, Cucaracra, que es Cucaracra, Llama, Santa Cruz, tira para allá Santa Cruz, va visitando otra vez, Chancay, Montán, Ingenio, Huambos, Cochabamba, Sócota, fíjate, de Cochabamba se va vía Cutervo hasta Sócota, y de Sócota es donde pasa a Tacabamba, y de Tacabamba pasa a Pacha, pues a Chala y a Ucán, se va al cerro de Hualgayoz, va después, baja a Conchán, y debe haber retornado por la misma ruta hasta Llama. Hay un itinerario entre Chota y Santa Cruz. Pues a Chota también, por supuesto, pero
Sabemos todos que en todos los bautismos, todo lo que dejó escrito en Chota no lo tenemos, desapareció. El 24 de octubre ya se encuentra haciendo la visita pastoral en Tacabamba, hablamos de 1783, y confirmando, y además ordena que todos estos datos pasen a la parroquia de Chota, una copia que consta en los libros bautismales, que también esa copia desapareció. Nosotros mantenemos la copia original que se encuentra en los libros de Tacabamba. Los datos de Tacabamba son llevados a Chota y en la santa visita de Tacabamba el 23 de octubre del 83 da por presentado este libro y visto que notifica al ayudante del anexo de Tacabamba, que es Fray Blas Contreras, que pase a la matriz el archivo, ¿no? Como ya hemos dicho. Bien. Eso está aquí con su letra. Tengo delante el documento del bautismo de Tacabamba, con la letra que se entiende perfectamente y está firmada en 1783 por el obispo Martínez de Compañía. Bien, hay páginas en la parroquia de bautismo de Tacabamba que figuran los fieles confirmados en Tacabamba por este célebre don Baltasar Jaime Martínez de Compañón, el 23 de octubre de 1783. Lo tengo delante, son cantidad de páginas, cantidad. Los datos, repito, son llevados a Tacabamba, según él deja escrito que esto es bautismo, una copia pasa. Y hay, por tanto, una evolución jurisdiccional. La fisonomía territorial de la zona se redefinió hacia los finales de este siglo, del siglo XVIII. Tacabamba es consignado inicialmente como un mero anexo de la doctrina de Chota en la descripción que hizo, ya lo vimos, el cosmógrafo Cosma Bueno en 1764. Esto fue integrado en la nueva subdelegación de Chota tras la reforma de las intendencias proyectada por el virrey Teodoro de Cruás en 1784. Y hacia 1787 esta provincia quedó conformada por 10 distritos o términos, consolidando un eje administrativo de gran relevancia. Todos los Santos de Chota pasa a ser la capital de esta subdelegación. San Bartolomé de Tacabamba es un anexo. Todos los Santos de Cutervo es otro anexo de Chota. San Lorenzo de Llama, Santiago de Cachén, es decir, Miracosta, Santa Cruz de Suchabamba, San Francisco de Pión, San Juan Bautista de Huambos, Santiago de las Palmas de Niepo y San Miguel de Payaques. Todo eso pasa ahora a esta como capital política que es Todos los Santos de Chota. Y cabe señalar que el asiento real de San Fernando de Guardalló permaneció bajo la jurisdicción de Chota hasta 1812, subrayando la importancia estratégica de este núcleo urbano en el control de la minería y la población. Esta organización territorial fue la base para los esfuerzos de cuantificación demográfica emprendidos en Chota. Ahora vamos otra vez a Tacabamba. 1784, Tacabamba en la subdelegación de Chota. Subdelegación de Chota, creada en 1784, pero su establecimiento en octubre de 1787. Y fueron los términos o distritos adjudicados a esta nueva provincia, su delegación, pero era la provincia, que ahora va a ser provincia de Chota. El segundo es San Bartolomé de Tacabamba, y esas otras que ya he dicho. Bien, entonces está Tacabamba, todos los distritos del Perú, que por ahora en lo tocante a mi mando dice quedará dividido en 7 intendencias, dice la Croat, que se verificarán en Lima, Tarma, Trujillo, Huamanga, Huancavelica, Cuzco y Arequipa. Y se conocerá a sus jefes de gobernadores e intendentes. Hay un bando real del virrey del Perú, Teodoro Lacroix, sobre la división de Perú, 7 intendencias: Lima, Tarma, Trujillo, Huamanga, Huancavelica, Cuzco y Arequipa. Y hay unos documentos en el Archivo de Indias del Estado Poblacional del Reino del Perú el 5 de noviembre de 1792. En el resumen del partido de Cajamarca figuran las doctrinas de Huambos, ya hemos dicho, con los anexos: Chabamba, Llama, Cachén, Miracosta, Cutervo, Querocoto, Checoponto, Moche y Sócota,
y el anexo de Chota, con el anexo solamente de Tacabamba. Este anexo, entre Chota y Tacabamba, aquí hay 11.918 habitantes, de los cuales 4.000 y un piquito corresponden a este anexo de Tacabamba. Hay, por tanto, también una evaluación de la diversidad social. Es el fenómeno de la hispanización. Es decir, vimos la otra vez que en Tacabamba había 402 españoles. Está todo españolizado ya, para antes que termine el siglo XVIII. Hay más españoles que indígenas. Indígenas, ya lo dijimos el otro día, solamente hay 364. Es un proceso de hispanización. Son españoles. Demografía es atípico. Decimos, es atípico para un anexo rural de la época y contrasta con la composición de núcleos mayores como Chota, Huambos. No hay tantos españoles ahí como lo hay en Tacabamba. Y dijimos el otro día, por algo será. Tacabamba era como algo especial, un nodo ahí de intensa permeabilidad social y movilidad interna dentro de la provincia de Chota. Mire, bien, padre. Entonces vamos conociendo todos estos procedimientos que nos hace desde ese rigor de Martínez de Compañón, estos anexos tras esa reforma, pues que nos ha llevado por Miracosta, Cutervo, Sócota, Huambos, San Lorenzo, en fin. Y ahora estamos ya en este anexo de Chota y Tacabamba, la hispanización. Interesante, es decir, que aquí ocupaban pues o residían más españoles que nativos, ¿verdad? Pero sí. Vamos a seguir hablando. Eso, Vamos a seguir hablando, padre. Esto nos sirve, Jaime. Sí. Ya. Decía que nos sirve para lo que hemos avanzado de que la conquista la población de Chota es mucho antes de lo que nosotros pensamos. Exacto. Si en el 18 hay tantos habitantes, ya hay 1540, ahí que comenzó la cosa, 1545, hay algunos ciudadanos en Chota, no hay que esperar a 1552. Conociendo la historia de Tacabamba y todos estos aspectos que nos está contando el padre Severiano de Cáceres Anaya, de este anexo, y entramos a este anexo Chota-Tacabamba, pero la hispanización, padre Severiano. Sí, hay una dinámica también de crecimiento y estancamiento, ¿no? Entre 1777 y 1786, siglo XVIII, que es el que estamos tratando sobre Tacabamba, se observa una ligera regresión poblacional, descendiendo de 1366 a 1294. O sea, en lugar de crecer, resulta que baja la población en general. De españoles hay más, de indígenas, de mestizos, de mulatos, etcétera, etcétera, ¿no? Este entancamiento sugiere que las presiones fiscales del Estado borbónico y los reajustes en este sistema de castas pudieron provocar desplazamientos, o sea, de ahí se fueron a otras tierras más adentro donde no los encontraban y no les podrían cobrar los impuestos, o también sus registros, es decir, en la gestión parroquial, que en lugar de decir ¿cuántos hay aquí? Bueno, aquí hay 300 tributarios. No, ya han fallecido, se han ido por otras partes. En lugar de 300 hay 200 tributarios, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la gente echa la ley, echa la trampa, como la presión fiscal, es decir, los impuestos que les cobraban eran muy gravosos, pues buscaban la manera. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Hay 200, hay 500, hay 1000. No, resulta que ahora han bajado, han fallecido, o se han ido a otra parte, han desaparecido, ya no hay tantos. Pero, sin embargo, a pesar de esto, que baja la población, en 1792 la doctrina de Chota y su anexo Tacabamba sumaban, como hemos dicho ya, 11.918 habitantes, reafirmando su relevancia como centros de recaudación. Es decir, Chota ha sido un centro de recaudación muy importante durante el virreinato.
Esta estructura de castas convivía con unas unidades de organización andina que demostraba una resiliencia secular. Llevaban también sus normas privadas. En 1785 hay un mapa de comprensión de los pueblos de la provincia, que comprende la provincia de Cajamarca, ¿no?, donde se hallan alistados los regimientos de milicias. Ya las milicias estaban, precisamente, habían empezado las milicias a Chota ya, precisamente para ver esta gente dónde se iba, dónde se escondía, o a ver los registros. Es decir, bien, había una ley, había una trampa, y entonces vienen las milicias para buscar, los militares para buscar a ver dónde están esas trampas, ¿no? Con esa exclusión de otras de corta entidad que por estar habitados de solo indios no se traen a consideración. Es decir, esta provincia es importante por su riqueza. Este anexo de Tacabamba es importante por su riqueza. Hay un mapa que lo hace el coronel Miguel de Espinás, Cajamarca, el 2 de abril de 1785. Este Espinás era catalán, era un coronel de las milicias que hay en Chota, que hay en Huambos después, más tarde, que había también en el mineral de Hualgayoc, etcétera, etcétera, ¿no? En otras partes de Perú, estaban para esto, para controlar todas estas cosas, ¿no? Es un mapa muy, muy curioso. Está ubicado Tacabamba, están los ríos, las poblaciones, el número de habitantes que tiene Tacabamba. El mismo mapa señala, este mapa que de 1786, mapa poblacional de Tacabamba. El número de habitantes es de 1294. Aquí ya como que ha subido un poco, no, ha bajado. 1366 bajó a 1294. Y eso ya lo registra él, es coronel. Y en 1787, la subdelegación de Chota, que fue creada, el partido de Huambos, Chota, la capital es Chota, capital, aunque dicen que es Huambos, pero la efectiva es Chota, y el subdelegado vive en Chota. Y los demás de su territorio, con las distancias que se hallan, a Chota, es este mapa, ¿no? A Chota, dice 6 leguas, a Hualgayoc, 10 leguas, a Tacabamba, 12 leguas, a Cochabamba, anexos de Huambos, 3 leguas, en fin. Este mapa señala los caminos que hay, cuánto se tarda en llegar a Tomoche desde el centro. Esto quiere controlar muy bien todas el por qué va bajando la población o dónde se esconde esa población. Vas entendiendo, Jaime, espero que los amigos de Radio Santa Mónica también. O sea, a una trampa de que resulta que desaparecen habitantes en un lugar, ahora surge unas milicias con unos militares que van buscando a ver dónde están esos señores que pagan impuestos que ya no están, que han bajado del padrón. Los vamos. Ese es el porqué de las milicias, tanto de Chota como de Huambos, y pues se van distribuyendo también pequeñas milicias en Santa Cruz, en fin, en todos los centros que tienen poblaciones, ¿no? Y visitan el anexo de Tacabamba, etcétera, etcétera. Bueno, esto quiere decir, como ya dijimos el otro día al hablar de estos datos, que Tacabamba pues tiene un poder adquisitivo considerable por sus invernas, por su clima, por el trabajo de sus habitantes, por sus valles entre ríos, por el cantidad de agua que hay, por la frondosidad de la vegetación, etcétera, etcétera, ¿no? Y también por algunos minerales que ya veremos más adelante que había en esta zona. Bien, pues esto sería como cerrar ese que estábamos cerrando el otro día del siglo XVIII. Y pasamos en una evolución más, una pequeña crónica de la evolución de Tacabamba al siglo XIX. Es como un análisis integral, ¿no?, que hacemos ahora. Y este presente capítulo, ya en el siglo XIX, sintetiza la evolución histórica, administrativa, social y económica del distrito de Tacabamba durante el siglo XIX, basándose en registros censales, guías de forasteros, esos registros que están escritos ya por los cosmógrafos que viven en el virreinato en Lima, pero que van por
con los poblados, entre ellos por Tacabamba, buscando datos. Los libros parroquiales, que son una base excepcional de datos, las crónicas de viajeros científicos, pues, que van por esta zona, los alemanes que van recorriendo esa zona, los puntos críticos identificados y la transformación administrativa. Tacabamba transitó de ser una doctrina de 3.044 habitantes en 1813 a convertirse, fíjate, ahora va creciendo. Antes iba bajando, ¿no? El siglo XVIII bajó, pero colocan las milicias y en el XIX, ¿qué pasa? Al contrario, sigue creciendo, como es lo natural, ¿no? 1813, hay solamente 3.044 habitantes en Tacabamba. 1825, finalmente el título de ciudad que le dan después en 1893 a Tacabamba. El distrito ya sube por la cantidad de habitantes. Hay una importancia eclesiástica, es la parroquia de San Bartolomé de Tacabamba, se consolidó como una de las 4 divisiones principales de Chota en 1833, siendo un centro de actividad social y registro civil crucial a pesar de la pérdida de documentos debido a incendios en la década de 1870, como diciendo. El legado de Antonio Raimondi, estos son los viajeros que yo te decía. Hay viajeros, en 1859, el científico italiano, don Antonio Raimondi, pasa por Tacabamba, escribe sobre Tacabamba, etcétera, etcétera. Proporciona datos geológicos de minas, meteorológicos, clima, y etnográficos fundamentales, destacando la industria de aguardiente y la técnica textil de ICAT en las tradicionales pañoles, los pañoles famosos, los pañolones que le llaman antes, antiguamente pañones. Los pañones, sí. Ahí dice, al pasar por ahí, hay dos. Uno es el aguardiente, que es en toda la zona, por esos valles que hace calorcito y Tacabamba, la producción del alcohol, del yonque, del aguardiente, es fundamental. Y eso da, en esa época era mucha riqueza, porque la gente consumía mucho y el precio era bueno. Y también los pañones de famosos, ¿no? La técnica textil del ICAT se llama, los tradicionales pañolones, ¿no? Hay también una identidad sociocultural. La documentación revela una sociedad con una marcada estratificación, registrada en censos de raza y estado civil. ¿A qué raza pertenecen? Si están casados, si están solteros, si son viudos. Así registran los libros en esta época. Y una dinámica migratoria, lo que hemos dicho, que incluyó la llegada de ciudadanos europeos, también a Tacabamba, como la familia Orlandini, es familia procedente de Italia, no es españoles, que se integraron en la élite local, que va a ser el famoso, donde viene, el que llegó a ser vicepresidente de la nación con Belaúnde, ¿no? Una familia que pues, están en Lima, después de Lima van viniendo a Cajamarca, de Cajamarca algunos se casan con una ciudadana de Tacabamba y ya los Orlandini llegan, lo veremos también. Esto ocurre en el siglo ya XIX. Entonces, Padre, hay una base económica también, sí. Sí, bien esta referencia, porque lo que usted ha dicho desde el apellido o de esta llegada ya de los ciudadanos españoles, incluyendo el apellido italiano de este estudio sociocultural, bien, porque ojalá ahondemos también en este tema. Fíjese, desde 1870 se destaca esa elaboración, fabricación o la producción, ¿no? de la caña. Sí, ya está reducida la caña el aguardiente. El aguardiente, pues, ¿no? Claramente es una industria que está recogida, fíjate, registran bien los registros de la época civiles del virreinato, se registra muy bien la cantidad de aguardiente que sale de Tacabamba, cómo se vende, dónde se vende, etcétera, etcétera, y también las técnicas que hacen ellos, que la caja B, que se llama. Una cosa es lo que se produce y otra cosa es lo que se anuncia, se declara que se ha producido, ¿no? Para que no pagar, porque si se produce todo, tienes que pagar más impuestos, lógicamente, ¿no? Exacto. Porque el aguardiente tenía
el aguardiente era uno de los impuestos más importantes que había en esta zona. Claro, por eso que seguramente también Chota era una organización de aportes importante, ¿no? Con claro, con estos temas que usted nos está haciendo referencia. Esta historia, y creo que cuando nos habla ya de cosas que aún permanecen, están vigentes, vamos a decir, como la fabricación o producción de aguardiente, el tejido de los pañones, lo que también se ha dado en este estudio sociocultural de la llegada de ciudadanos europeos, o específicamente de España, incluyendo ese apellido de personajes que aún han dejado, pues vamos a decir todavía como secuencia de las generaciones. Padre Severiano. Sí, decía Jaime que era Orlandini el apellido. Orlandini, sí. Que no, a veces el laxo no sale, sí. Bien, voy para enlazar con lo que estaba diciendo y lo que tú ahora has comentado de las riquezas que comenzaron en el siglo XIX ya, vienen de antes, los primeros del XIX, incluso casi los finales del XVII, esa base económica o esa economía decimonónica, es decir, del siglo XIX, se sustentó en la agricultura de la caña de azúcar. La caña de azúcar, es decir, en el aguardiente. La minería de la subsistencia, oro y plata, la minería que ahora llaman informal, ¿no? Minería informal, que da riqueza. Pues en esa época, ya en Tacabamba también había minería informal, de minas de oro, de minas de plata, y toda es la zona nuestra. Ahí había ciertas zonas que había, pues no para explotar a lo mejor como es Hualgayoc, grandes, donde había unas vetas tremendas y han estado siglos y siglos sacando, y siguen sacando. No olvidemos que ahora, según los estudios científicos de la actualidad, y yo esos estudios científicos me fijé en 1976, 77, 78, cuando una avioneta en Samangay, todas las tardes, a eso de 3:30, 4:30, 5:30, vaya, pero ¿qué están haciendo allí con esa avioneta? Acelerando. Iban para arriba, iban para abajo, pero toda la cresta de Samangay, para arriba y para abajo, por donde pasa la carretera. ¿Qué están haciendo? Pues están haciendo los estudios geológicos, los estudios mineros, ¿no? Y ahora esos estudios nos dicen que todo lo que hay en la zona donde nosotros vivimos, por encima de los 2.500 metros de altitud, todo lo que hay en la zona Cajamarca, desde Trujillo hasta, siguiendo todo ese cerro de los Andes, hasta llegar a Quito, todo es oro, plata y cobre. Eso dicen algunos estudios que no se publican así mucho, pero que cuando hablas con algún de estos gente que ha trabajado en esos estudios, te dice, mire padre, pero si todo lo que hay aquí es oro, plata o cobre o otro mineral. Entonces, esa riqueza inmensa que tiene entre ellos el departamento de Cajamarca, todo el departamento de Cajamarca. Frente a la pobreza en que se vive muchas veces de escuelas, de carreteras, de caminos, que no somos capaces ni de terminar la carretera. Es ahora que va a haber nuevo presidente, etcétera, etcétera, y nuevos, ojalá, digamos, esa riqueza ayuda al pueblo, no ayuda al pueblo, vamos creciendo, tenemos una dignidad, la persona humana, las familias, los niños, ¿tienen una dignidad o no tienen? Bueno, pues hablamos que ya esto comenzó antes del siglo XVIII, pero ahora estamos hablando del siglo XIX, con la caña de azúcar, la minería de subsistencia, es decir, la minería artesanal o de familias o de alguno que en su propio terreno encontraba y hacía sus excavaciones, y una robusta producción, no lo olvidemos, artesanal, liderada mayoritariamente por mujeres. Tacabamba, una robusta producción, robusta, de textil artesanal liderada mayoritariamente por mujeres. Como la mujer ha contribuido a la riqueza de Tacabamba a través de sus pañones tan bonitos, que ahora ya, gracias a Dios, se está poniendo en valor, se va haciendo más propaganda, van saliendo en fin, incluso a vender al exterior. Habría que hacer más
igual que el aguardiente bueno que se da en la zona, habría que buscar no solamente consumo local, sino consumo internacional, así como se exportan pues ahí los del whisky, ¿no? del Reino Unido, etcétera, etcétera, pues también de chota, de esa caña de azúcar. No es lo mismo la caña de azúcar que está en esos valles cálidos, la textura, el sabor de esa caña de azúcar es distinta de un valle a otro, que es distinto al valle de allí de Santa Cruz, es hacia abajo, ¿no? Esos trapiches que hay por esa zona, o Cochabamba, etcétera. Pues eso había que darle también, hoy día, así como se le dio entonces, fue base económica, el aguardiente, pues tenía que ser también una base económica ya más destilado, en fin, con más calidad, hecho ya científicamente, no a lo bruto, como sale, de cualquier manera, sino ya pues, con técnicos, con químicos, ¿no? Que se salga un buen lujo, que se podía vender por las zonas, cuando eso lo convirtamos entre todos, como ya debería ser, en una zona turística, por la cantidad de restos arqueológicos que hay en toda la provincia de Chota. Bien, esto es importante, le da un poco base, porque esto ya no existía en el siglo XIX, delante de las deficiencias, ha existido siempre en esta zona. Y nació de una manera, pues, ahí, del pueblo, de la gente trabajadora, de la mujer, para ganar, para subsistir, pero sobre todo de la inteligencia, de las capacidades intelectuales que sin tener maestros y sino viendo cómo otros hacían, ellos también aprendieron a hacer en pequeños talleres, ¿no? Eso es muy importante. Entonces esto es una evolución administrativa y demográfica, ¿no? En el siglo XIX. Tacabamba experimenta un proceso de jerarquización institucional dentro de la provincia de Chota. Bien, y a través de esto que hemos hablado. Sí, claro, y en esta evaluación administrativa y demográfica, y luego pues en esta también ya de lo que podemos percibir, ver lo que dejó escrito a Antonio Raimondi, ¿no? Hay un legado importante. Sí, sí. Eso vamos a verlo más tarde, la visita de Antonio Raimondi, lo vamos a ver más tarde, sí. Dentro de unos acápites más adelante. En esta evolución administrativa y demográfica, padre, dentro de la crónica de la evolución de Tacabamba, ¿cómo se considera? ¿Cómo se va administrando? Porque antes era un anexo, ¿no? Entre Chota y Tacabamba. Sí. Pues ahora vamos a ver hitos cronológicos y estatus político. A ver cómo Tacabamba va de un pueblito se va a convertir en un distrito. Esto ocurre en 1821. Chota se separa de la provincia de Cajamarca. Chota va a ser provincia. Ya era provincia, pero se separa. Entonces, Tacabamba es adjudicado como uno de los 10 términos o distritos de la nueva provincia de Chota. Esto acontece ya con Bolívar. No hay una ley taxativamente dada en ese momento, pero ya sí en el decreto que da el conquistador, que decían, por decirlo de alguna manera, el libertador, mejor dicho, ¿no? El libertador de Perú, de Bolívar, Simón Bolívar, pues ya una de las normas es esta. Tacabamba se convierte en distrito. En 1825 es la creación formal como distrito bajo la administración de Simón Bolívar, de Tacabamba. En 1857 hay un reconocimiento ya oficial por ley del 2 de enero bajo el gobierno de Ramón Castilla. Pero no olvidemos que en 1825 hay una creación formal, aunque no esté la ley bien dada, ¿no? O taxativamente que lo diga, pero la creación como distrito viene de la administración Simón Bolívar. Y eso Tacabamba se cambia de un pueblito. ¿Y por qué se es distrito? Por la cantidad de habitantes y por la riqueza de su caña de azúcar, de su minería de subsistencia y de la producción textil artesanal liderada mayoritariamente por mujeres, porque hay una riqueza, hay cómo subsistir, hay una industria, ya se exporta, ya no se queda en Tacabamba eso que se produce, eso va al Perú y a otras partes del mundo. Van distribuyéndose. Entonces, y después ya
En 1893, el 17 de octubre, el pueblo de Tacabamba es elevado ya a la categoría de ciudad. ¿Ves cómo va creciendo Tacabamba? 1821, resulta que Chota se separa de Cajamarca, es una provincia ya civil, que las creadas por, aunque no en ese momento, pero sí en el documento que da, sí en el documento. Es adjudicado, le adjudican 10 distritos o términos que llamaban en ese momento, pero son distritos. Tacabamba entra. En 1825, la creación formal del distrito bajo la administración de Simón Bolívar. El 57, reconocimiento ya con una ley del 2 de enero bajo el gobierno de Ramón Castilla. 1897, el 17 de octubre, el pueblo de Tacabamba es elevado a la categoría de ciudad. Es una ciudad, es ya. Y en 1896, reestructuración territorial con la elevación de Chiguirí, que antes pertenecía a Tacabamba, a la categoría de distrito. Ahora van saliendo, fíjate si es importante. Tacabamba, que era ya Chiguirí, que era un caserío más del distrito de Tacabamba, ahora se convierte en distrito. Es decir, porque hay producción, porque hay riqueza, porque puede subsistir como distrito por sí mismo, ¿no? Es decir, va creando hijos, va creando distrito. Tacabamba distrito da origen, es madre. Padre, una inquietud ahí. Es decir, sí. Considerar o elevar a la categoría de caserío, a distrito, tenía que ver mayormente con el tema de la tributación. De la tributación y en este caso también de la producción. Por eso he comenzado aquí hablando de la base económica. Hay 3. Hombre, después había cantidad de fruta, cantidad de papas, cantidad de oyuco, cantidad de maíz, cantidad de animales. Es una zona muy robusta de caza. Hay una subsistencia natural, económica, para que la gente se mantenga. Por tanto, cualquier ciudadano que lleva a esa casa tiene un cerrito que es un monte. Ahí hay conejos, hay, en fin, otras especies, hay, etcétera, etcétera, ¿no? Otras especies. Eso me da a mí carne, me alimenta, ¿no? Sí. Y en esa producción también se consideraba, bueno, nos hacen recordar, se consideraba ya la producción de la chancaca. También estaba ya porque ya estaba de antes. Es un distrito que cada 14 de septiembre vemos con bastante cantidad, ¿no? Como era producción, mira, de la caña de azúcar ya salía la chancaca, que sale de ahí cuando tú has visto los trapiches, ¿no? Claro, los trapiches más tradicionales. Bueno, pues ahí ves tú mismo cómo hacen ahora artesanalmente la chancaca. Pues ya ellos, eso es una cosa automática. Así como sale, se destila por una parte, se ve también que cuando se enfría, pues eso es dulce, la caña de azúcar es dulce, por supuesto. Sí. La origen de la chancaca se va creando, efectivamente. Ya hay. Lo que pasa es que no es como ahora de venta, que en la fiesta, yo me acuerdo, la chancaca traían camionadas de esas mazorcas, no sé cómo se llama, la que iba cubierta con una no me acuerdo cómo se llamaba, lo que vendían, farzos completos que traían de distritos del interior de Chota, de todo el distrito de Chota, llegada a las fiestas de San Juan. Claro, los rayados, los alfeñiques. Los rayados, esas cosas, sí. Eso ya, y ya sabe que viene, para la fiesta de San Juan, calles llenas de ese producto, ¿no? Sí, eso es claro, muy estimado por la población. Pero eso viene ancestralmente. Lo que pasa es que como es una cosa de producción casera, que lo hace el ciudadano privado, que no son industrias, no se venden al exterior, es un consumo interno, eso viene ya del tiempo de los incas. Claro, pero padre, ahí nos hace, padre Sebe, ahí nos hace mirar, ¿no? Mire, el estilado del aguardiente, la producción de la caña, la producción de estos derivados de los dulces, que son dulces, no ha dado un paso, sigue artesanalmente. Claro, ahí tú mismo lo estás diciendo, por eso viene de siglos anteriores. Eso es una riqueza que está ahí. Claro. Eso, el mismo campesino se va a dar cuenta, uno que trabaja con la caña. Tú no te acuerdas como cuando la caña de azúcar está pequeña, la cortan y le quitas un poquito de lo exterior, de la cáscara exterior, que es más dura, y tú te la vas mascando y vas
te lo metes en la boca un pedazo, cortas con tus dientes y vas ahí y lo vas sacando el jugo dulce. Eso lo hace uno automáticamente. Claro, a veces utilizaban una yunta, vamos a hacer una yunta de toros para dar vuelta, ¿no? Al denominado trapiche. A mí, cuando iba al 76, 77 a caballo, yo la primera vez me acuerdo 12 horas sin bajarme del caballo, de la puerta de la parroquia de Chota, hasta que no llegué a la Pacha no me bajé a comer a nada. Y el que iba conmigo me iba cortando, padre, ¿me coma algo? No, yo hasta cuando llegue allá a las 5 de la tarde, desde las 6 de la mañana que salí de Chota. Pues me iba dando, iba cortando también la cañita de maíz, que al final la parte un poco dulce. Y sobre todo cuando llegábamos a zonas que había caña de azúcar, me cortaba, yo me acuerdo de esto, y me daba un trozo así de 20, 30 centímetros, y yo iba así, iba mascando. Para disfrutar, pues, ¿no? Era agua. Sí. Era, vamos a decir, un jugo natural. Jugo natural, más natural que eso, y además sin ningún aditivo, sin ni venenos de polvo, o estos abonos ahora químicos, etcétera. Eso todo era purísimo en esa época. Claro. Todo, sí. Y además esa caña pues es suave, ¿no? Vamos a decir. Sí. No es, porque hay otra caña que es un poco más dura, pero estas son suaves, por eso es que también pasan por un sistema artesanal y todo el jugo se va extrayendo, ¿no? Todo el jugo. Sí. Bien, padre, ¿cómo nos hace recordar? Ajá. Sí, es bonito recordar estas épocas, no olvidarse de eso. Y ahora actualmente hay mucha gente que lo sigue haciendo, lo de la caña. Sí. Cortando un trocito, eso es muy natural. Es bueno saber que en esta época, ya antes, en 1813, hay un censo de la doctrina de Chota hecho por el reverendo padre Antonio Ramos, que es el rector de Sagrada Teología, que es el comisario de la provincia del Santo Tribunal de la Doctrina de Tacabamba, y hacen una de todo el Chota, Tacabamba, Bambamarca, el mineral de Guadayo. Pues bien, en 1813, Tacabamba tiene 1001 hombres, 1001. Las mujeres son 921, los niños son 532, las niñas son 566, los domésticos son 6 y las domésticas 3. Después, domésticos niños hay 7, domésticas niñas hay 1, esclavos, hay esclavos. Date cuenta que estamos hablando antes de que venga el presidente de Perú. Ramón Castilla. Bueno, la esclavitud no, se acabó. Pues bien, había esclavos también en Tacabamba, 2 esclavos y 4 esclavas. Total de ciudadanos en Tacabamba en 1813 son 3.044. 3.044 habitantes. Frente a Bambamarca, que tiene 4.193, el mineral de Huacayo, que tiene más 2.226, o Chota ya tenía en esa época 9.382 el distrito de Chota. El distrito de Chota solo. Pero Tacabamba tiene 3.044, por todo esto que estamos hablando. Era grande, ¿no? Poblacionalmente. Sí, era grande. Era poblacionalmente era muy importante, ¿no? Eran 3.044 habitantes, pero es porque hay riqueza, porque hay salida, porque hay trabajo, porque hay para comer, y porque hay para vender, y porque hay para comercial. El aguardiente, el oro, los minerales que van sacando subvectriciamente, o sea, artesanalmente, y minería ilegal, que llamaríamos ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Y también los españoles, que eso ya se hizo famosísimo, que iban repartiéndose por todas las, primero por el norte de Perú y después por todas partes del Perú, en las fiestas de las ciudades, de los pueblos importantes, y se iban conociendo. Y fue el boca a boca, no había un Radio Santa Mónica que anunciara noticia que se pueden comprar los pañolones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y ya, bueno, y ahora ya el pañón, pues ya nacional, internacionalizado, por lo que se puede, y bien porque esa tradición, esa costumbre se sigue dando, ¿no? Ya, y han sabido no solamente hacer pañolón, sino de esa tela tan preciosa, tan bonita y bella, pues hacen bolsas, hacen carteras, hacen estuches para los portátiles,
bueno, y todas esas cosas, hacen pañolones para fiestas de alta jerarquía, de capitales. No solamente te hacen un pañolón para que la mujer lleve al niño ahí atrás, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, hacen maravillas, ¿no? Van a, pues, todo eso bien, padre. Tremendamente. Padre Severiano, dejamos entonces para nuestro próximo programa el legado de Antonio Raimondi. Hoy hemos hablado de esta crónica evolución de Tacabamba del siglo XIX, pues la evolución administrativa, la demográfica, la población, como nos ha indicado, ¿no? De 3.044 habitantes en esta parte, un pueblo grande. Sí. Bien, padre, un gusto como siempre escucharle. Y una pregunta, Jaime. Adelante. A ver, ¿cuándo tenía que entrar? Entré a Radio Santa Mónica y vi que estaban hablando de la cooperativa Todos los Santos de Chota. Me imagino que habrán hablado o habrán dado las gracias al fundador con sus ayudantes, me imagino, ¿no? Que se habrán hablado de ello. O no se han acordado, o no han dicho nunca quién es el fundador de la cooperativa Todos los Santos, de lo que ahora es. Sí, bueno, yo hice recordar un poquito, padre, porque cuando escribió Monseñor, ahora emérito Emiliano, decía que había 3 tontos o 2 tontos, era, ¿no? Tres tontos, ¿no? Bueno, le hice recordar, porque yo me acordaba de ese libro que escribió Monseñor Emiliano, ¿no? Sí. Pero segundo Alarcón le dijo, ¿quiénes son esos 3 tontos? Pues uno es vuestro párroco, Fray José Arana. Ajá. El otro es nuestro amigo, el señor Alindor Pérez Cabrera, y el tercer tonto eres tú, que eres segundo Alarcón. Segundo Alarcón. Bueno, hablaremos un poco a propósito, porque estos días hoy han anunciado que habrá actividades. Esperamos hablar próximamente, padre, una referencia a propósito de la cooperativa. ¿Es bueno? Sí, tengo yo los documentos y todos esos tengo yo. ¿Lo considera para el próximo programa? Pues sí, puede ser, porque es propicio. Sí, es propicio. Entonces, el próximo lunes nos ocupamos de esos 62 años de la COPAP. Cooperativa de Crédito Todos los Santos. Exactamente. Padre, queda entonces con nuestro programa. Se titula así, Orígenes y Sesiones Preliminares. Para que se entere la gente o recuerde, pues olvida. Es que, mira, pasó como José, que fue el economista más importante de Egipto. Murió José, pasaron años y ya los nuevos faraones ya se olvidaron de que fue José, un hijo de judío, el que hizo rico porque sabía almacenar los granos, etcétera, etcétera, la alimentación, no sabía la producción, ¿no? Pues me da la impresión que a veces vamos pasando y esto crece, y parece que se ha inventado ayer, ¿eh? Y esto ya estamos ahí desde la llegada de Arana en 1953, ya comenzó, ya tenía la idea en la cabeza. Claro, padre, vamos a hablar de los orígenes de la COPAP. Bien, padre Severiano, perfecto. Gracias, como siempre, un fuerte abrazo desde Santa Mónica Radio. Bueno, fuerte abrazo. Gracias, padre. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.